Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a comentar los puntos más importantes del artículo Lo erróneo y lo acertado en teoría de la traducción de Eugenio Coserio. Sobre los errores, el autor destaca: en primer lugar, la problemática de la traducción y del traducir se aborda como concerniente a las lenguas, pero estas no están en una relación de correspondencia uno a uno, sino que se traducen frases entendidas como unidad de significado. Individualmente, existen infinidad de ejemplos de lo que se consideran palabras intraducibles. Lo que esto significa es que la palabra tal cual no existe en otra lengua. Por ejemplo, la palabra leca significa juego de niños. Sería intraducible en nuestro idioma y en muchas otras lenguas porque nosotros no distinguimos los juegos de adultos de los juegos de niños. Pensemos, por ejemplo, que el inglés tampoco tiene una palabra concreta para cana, que solo el portugués puede codificar la verdadera nostalgia que conlleva el saudade, que el euskera aspaldico expresa la felicidad de haber hablado con alguien al que no veías desde hace mucho tiempo, y el danés arbetsglade manifiesta la felicidad de tener un buen trabajo. No podemos asumir que porque dos palabras se traducen de determinada manera, su uso es el mismo. Por ejemplo, las reglas de uso de sí y du del alemán varían considerablemente en relación con las reglas de uso de usted, tú y vos del español. Incluso las reglas del uso de estos pronombres varían dentro de los dialectos del español. Hasta los saludos varían. Consideremos: buenas tardes, guten Abend, buonasera. ¿A qué hora dejamos de decir buenas tardes y empezamos a decir buenas noches en Costa Rica? Probablemente a las 6 porque aquí siempre oscurece a la misma hora, pero ¿será lo mismo en Alemania o en Italia? Probablemente no. Y ni qué decir de la imposibilidad de una traducción de estos saludos palabra por palabra, porque, por ejemplo, gute Nacht es en singular y en español lo decimos en plural: buenas noches. En la traducción se trata de expresar un mismo contenido textual en lenguas diferentes, pero como los medios para significar con los que cuenta cada lengua son desiguales, hay que recurrir al contenido intersupraidiomático. Para comprender este concepto, Coserio nos remite a los tres tipos fundamentales de contenido lingüístico: designación, significado y sentido. La designación es la referencia a lo extralingüístico. El significado es el contenido de las unidades lingüísticas y el sentido es el contenido particular de un texto o de una unidad textual. Por ejemplo, la designación y el significado pueden coincidir en escalera, stairs, trepe, escala, si se refieren a una escalera de un edificio, pero si cambia la designación por una escalera de mano, el inglés y el alemán cambian, pues requieren de un nuevo significado que se obtiene con el término que sería ladder o lighter, mientras que el español y el italiano permanecen invariables. El sentido, por su parte, va más allá de la designación y el significado, porque implica la ejecución concreta de un acto de habla, como una pregunta, una aseveración, una súplica, un saludo, así como la decodificación de otros aspectos pragmáticos, semánticos, socioculturales y semióticos. Por ello, la traducción debe centrarse no en transmitir el mismo significado, sino la misma designación y el mismo sentido. El objetivo de la traducción es lograr una designación idéntica con medios lingüísticos diferentes, es decir, dar cuenta de cómo se denomina el mismo hecho o estado de las cosas en otra lengua en la misma situación. Por ello se recurre en primer lugar a la fase semasiológica, en la cual habrá una identificación de lo designado en el texto original, y en segundo lugar hay un acercamiento hacia la fase onomasiológica, en la cual el traductor tiene que buscar la forma correspondiente a la misma designación pero en la otra lengua. En la traducción importa que haya equivalencia en la designación. Por ejemplo, poco le sirve a alguien entender el significado de las palabras keine Ursache de forma aislada, pues lo que interesa es el uso conjunto de estos términos en cuanto a expresión y las situaciones de uso, lo cual permitirá establecer correlaciones situacionales con expresiones que se usen en la misma situación en la lengua de llegada, que en este caso sería de nada si estamos traduciendo al español. Lo mismo sucede con expresiones como guarapiri, qué pecato, o con la traducción de la palabra naturlich, que muy probablemente dependerá del contexto, pues podría ser claro o por supuesto. Ahora bien, puede emerger conflicto entre designación y sentido cuando lo designado tiene valor simbólico que cambia en la lengua meta. Por ejemplo, el color negro usualmente se asocia con el luto,
pero hay comunidades en donde esa funcionalidad lúgubre relacionada con la muerte y la tristeza la efectúa el color blanco. También sucede esto cuando a algún aspecto gramatical se le ha adjudicado significado simbólico. Por ejemplo, el género gramatical se le puede adjudicar el símbolo de género natural, como sucede en un cuento de hadas alemán en donde el sol die Sonne, que pertenece al género femenino en esa lengua, se personifica como mujer, y la luna, der Mond, que pertenece al género masculino como hombre. También se personifica de forma masculina la muerte der Tod, mientras que en las comunidades románticas todos estos símbolos son adjudicados al género opuesto, esto es, sol, hombre, y luna y muerte, mujer. El traductor deberá decidir en esos casos si se apega a la designación e incluye notas explicativas o si cambia la designación para mantener el sentido. En segundo lugar se encuentra el planteamiento erróneo de que se exige de la traducción que reproduzca todo lo entendido en los textos originales. Por ejemplo, se afirma que la palabra Wald no podría traducirse en español, no solo porque existen dos posibles traducciones, que son bosque y selva, sino sobre todo porque esas palabras no evocan los mismos sentimientos en los hablantes de castellano como los evoca Wald para los alemanes. Tampoco podrían traducirse rasgos metadiscursivos o dialectales, ni enunciados con función designativa y simultáneamente incástica, es decir, juegos de palabras. Es muy difícil que en la traducción puedan mantenerse tanto la designación como el sentido, de modo que habría que recurrir a notas explicativas de los significados. Otro ejemplo bastante llamativo es el que el traductor brinda con la frase o expresión alemana Krieg en este enunciado. Du hast Krieg mit sicher geschrieben, Ulla, Krieg wird mit G geschrieben. G wie Grube, que significa, has escrito Krieg con CH, o Che, Ula. Krieg se escribe con G de Grube. En este texto, Krieg, que significa guerra, se contrapone con Krieg, que representa la pronunciación fonética de en algunas partes de Alemania. Y además hace alusión a la palabra Kriegen, que significa gatear, arrastrarse, acción típica de la guerra, donde se encuentra el padre de Ula. En la corrección de su escritura le dicen que escriba con G de Grube, que significa fosa, destino final de los soldados que mueren en la batalla. Todas esas referencias contextuales van más allá de los límites de la traducción, porque se puede traducir el lenguaje, pero no las representaciones extralingüísticas que éste construye en una sociedad y un momento determinado. El traductor tendría que mantener la palabra Krieg y agregar una nota explicativa de su significado contextualmente. En tercer lugar, se encuentra el error de equiparar la traducción como técnica relacionada con las lenguas con la transposición, es decir, el establecimiento de correspondencias exactas. Como ya se ha explicado, traducir requiere de multiplicidad de técnicas como equivalencias, adaptaciones, notas, para que el enunciado alcance naturalidad en la lengua meta, las cuales varían según el contexto y la finalidad de la traducción. Por ejemplo, un traductor podría traducir Júpiter como el dios Júpiter si lo considera necesario y pertinente. Por último, se postula un óptimum de variación genérico y abstracto, válido para toda traducción cuando en realidad no existe la mejor traducción si no se relaciona con objetivos y momentos históricos. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.